Reciban ustedes un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado el texto. Dentro del texto vamos a ver el párrafo, la coherencia y la cohesión. Comencemos por definir qué es el texto y diremos que un texto es una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan el texto. En pocas palabras, un texto está compuesto o conformado por oraciones. De igual manera, un texto también es una composición coherente y estructurada de palabras y signos escritos que siguen un orden lógico de acuerdo con lo que el autor o emisor pretende comunicar. Como dije hace un momento, un texto está estructurado por oraciones, pero estas oraciones al unirse deben tener un sentido pleno, un significado, es decir, el texto debe comunicar algo coherente. Por otra parte, el texto puede abarcar desde simples frases hasta obras literarias extensas, es decir, una simple frase puede ser un texto, así como obras que tienen 10, 20, 30, 1000 páginas, igual van a seguir siendo textos. Por otra parte, un texto puede servir para informar, persuadir, entretener o expresar ideas y emociones, pues el objetivo que va a tener un texto siempre va a ser uno de estos elementos como informar, persuadir, entretener o simplemente permitir que el autor exprese sus ideas y emociones. Veamos ahora un ejemplo de texto. En la pantalla ustedes pueden apreciar un texto. A simple vista podemos ver que este texto tiene párrafos. En este caso tiene 3 párrafos. Por otra parte, cada párrafo está estructurado en oraciones. Recuerden que un texto es una cadena de oraciones o enunciados que van a ir construyendo significado. Es decir, el texto va a alcanzar un significado pleno, va a tener sentido y lo que comunique obviamente debe ser coherente. Y este texto dice lo siguiente: las plantas son seres vivos autosuficientes, es decir, que pueden alimentarse solas y crecer solas, pertenecen al mundo de los vegetales y pueden vivir en la tierra o en el agua. Está hablando de un tema específico, está comunicando una idea a través de oraciones, construyendo al mismo tiempo el primer párrafo. La lectura continúa. Una de sus principales virtudes que tienen las plantas es reconvertir en alimento todos aquellos desperdicios que los humanos producimos, es decir, pueden hacer limpieza de la tierra, también nos ofrecen sombra en los días muy soleados y retienen el exceso de agua para que sus hojas estén siempre verdes. Además, también sujetan la tierra ante posibles derrumbes, purifican el aire, absorben el carbono y sueltan el oxígeno para que podamos respirar y por si fuera poco, son el hogar de muchos animales. En este segundo párrafo seguimos evidenciando que el texto ya va tomando forma, es decir, el segundo párrafo sigue ampliando la idea que tiene o se presentó en el primer párrafo. El tema se está ampliando a medida que se van sumando nuevos párrafos. Eso quiere decir que un texto va a alcanzar significado pleno o todos los párrafos van a fortalecer el tema, la idea central de un texto. Obviamente de manera coherente, con sentido, con significado. Y el tercer párrafo dice lo siguiente: existen diferentes tipos de plantas con diferentes características y entornos donde pueden vivir. Los árboles, que son plantas más grandes, los arbustos, que son más pequeños que los árboles, y las plantas herbáceas, es decir, plantas que tienen muchas hojas y pequeños tallos. Y finalmente tenemos ese párrafo con el que se cierra este texto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, un texto va a estar estructurado por párrafos y cada párrafo va a tener oraciones. Y estas oraciones en cadena lo que van a hacer es construir el texto. Y este texto debe tener una información coherente, debe brindar o una información, o debe entretener, o debe persuadir, o debe de alguna manera expresar una idea, o una opinión, o una emoción del autor. Entonces, eso es un texto en pocas palabras. Ahora veamos qué es el párrafo. El párrafo es la unidad mínima de un
texto o el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias relacionadas de manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por signos de puntuación. Aquí tenemos varios elementos que conforman un párrafo. Primero, el párrafo es la unidad mínima de un texto. Eso quiere decir que un texto está conformado por párrafos. Luego dice que un párrafo está estructurado por oraciones principales y secundarias. Hace un momento dijimos que el texto va a estar formado por párrafos y cada párrafo va a tener oraciones y al final del texto todas esas oraciones conforman un texto unitario, un texto final. Entonces, dentro del párrafo nos vamos a encontrar oraciones. Estas se van a clasificar en oraciones principales y oraciones secundarias. De igual manera, un párrafo va a estar separado por signos de puntuación. Dentro del párrafo nos podemos encontrar un sinnúmero de signos de puntuación, como por ejemplo las comas, los punto y coma, puntos seguidos, punto y aparte, ¿no? Entonces, al final de un párrafo, recordemos que siempre vamos a cerrar con un punto y aparte. Entonces, esas son básicamente las características que tiene un párrafo. Sin embargo, vamos a desarrollar a detalle estas características más adelante. Pero lo que quiero que recuerden aquí es que un texto está formado por párrafo o por párrafos. Y el párrafo va a ser la unidad mínima del texto. Y cada párrafo va a tener oraciones dentro de su estructura. Veamos entonces ahora algunas características del párrafo. En primer lugar, diremos que el primer párrafo de un texto inicia con un pequeño espacio en blanco. Este espacio se denomina sangría. Otra característica del párrafo es que debe iniciar con una mayúscula en la primera palabra del párrafo. Esa es otra característica que identifica un párrafo. De igual manera, los párrafos están formados por una o más oraciones, otro elemento a tomar en cuenta dentro de los párrafos. También tenemos que decir que el conjunto de oraciones conforma un párrafo y el conjunto de párrafos conforman un texto. Es lo que les dije hace un momento. Por otra parte, se emplean signos de puntuación dentro de un párrafo. Nos vamos a poder encontrar signos como el punto y seguido, la coma, el punto y coma, los dos puntos, la raya, las comillas y otros signos de puntuación que se pueden emplear dentro de un párrafo. Asimismo, dentro de un párrafo se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente párrafo. Si un texto tiene 3 párrafos, el primer párrafo va a cerrar con un punto y aparte. El segundo párrafo también va a cerrar con un punto y aparte. Pero el último párrafo ya no tendrá un punto y aparte, sino más bien un punto final. Entonces, de esa manera vamos a poder reconocer los párrafos dentro de un texto. Aquí tenemos un ejemplo de párrafo. Aquí tenemos un primer párrafo que dice lo siguiente. Al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. El detective no se sorprendió ya que sabía que lo habían estado siguiendo. Por eso decidió ingresar de manera sigilosa. Quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí. Ahí tenemos un primer párrafo. ¿Por qué están las líneas de este párrafo, algunas líneas con diferente color? Por una sencilla razón. Les he marcado aquí las oraciones que conforman este párrafo. Si nosotros vemos, la primera oración dice: al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta, está con color negro. Luego sigue la segunda oración que conforma este párrafo. El detective no se sorprendió ya que sabía que lo habían estado siguiendo. Es una oración compuesta, evidentemente, pero se analiza como una sola. La siguiente oración dice: por eso decidió ingresar de manera sigilosa. Y la última oración dice: quería estar prevenido en caso que el invasor siguiera allí. Entonces, este párrafo podemos ver que tiene 4 oraciones dentro de su estructura. Y fíjense, al final del párrafo cerramos con un punto y aparte. Y al iniciar el párrafo, fíjense el espacio que hay en la primera línea donde empieza este párrafo. Ese espacio se llama sangría y solo se debe aplicar al primer párrafo de un texto. A los demás párrafos que siguen, no. Veamos el segundo párrafo que dice: después de recorrer todos los rincones de la vivienda,
confirmó que estaba solo. Entonces tomó el teléfono y marcó el número del alcalde. Quería ponerlo al tanto de la situación. Este segundo párrafo, obviamente, comienza con mayúscula la primera letra de la primera palabra. Esa es otra característica del párrafo. Si nosotros analizamos la cantidad de oraciones que tiene este párrafo, diremos, después de recorrer todos los rincones de la vivienda, es el primer párrafo. Confirmó que estaba solo, es el segundo párrafo. Entonces tomó el teléfono y marcó el número del alcalde, es el tercer párrafo. Y el cuarto dice, quería ponerlo al tanto de la situación. Entonces este párrafo tiene también 4 oraciones dentro de su estructura. Y fíjense que ahora cerramos con un punto también. Pero ahora hay que ver si este es todo el texto. Si fuese todo el texto, entonces este punto ya no sería un punto y aparte porque ya no van a haber más párrafos, sino sería un punto final. Y evidentemente ese es un punto final. Entonces este texto tiene, 2 párrafos y cada párrafo, el párrafo 1 tiene 4 oraciones y el párrafo 2 tiene también 4 oraciones. No se olviden que al iniciar el primer párrafo en la primera línea se debe aplicar sangría y sangría es el espacio que ustedes observan en la primera línea del primer párrafo. Cada párrafo se cierra con un punto y aparte. Cada párrafo también comienza con una mayúscula en la primera letra de la primera palabra. No se olviden que dentro del párrafo vamos a emplear signos de puntuación que nos van a ayudar a que el texto alcance coherencia y cohesión. Entonces, eso es un párrafo en pocas palabras. Sigamos trabajando el texto y ahora veamos otro elemento importante que vamos a encontrar dentro de un texto y es la coherencia. Y la coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. En otras palabras mucho más sencillas, la coherencia es el significado que alcanza un texto cuando las oraciones que conforman un párrafo o conforman el texto en general alcanzan o están correctamente estructuradas y enlazadas. Si esto no fuese así, entonces nos estaremos topando con un texto incoherente, lo contrario de coherencia. También tenemos que decir que para que un texto sea coherente debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a ese tema. Recuerden que hace un momento leímos un texto sobre las plantas. En el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, todas las oraciones que conformaban cada párrafo hablaban del tema de las plantas. Entonces, para tratar la coherencia dentro de un texto, simplemente no debemos salirnos del eje del tema. Todo debe girar en torno a un solo tema y no picar diferentes temas dentro de un texto. Por otra parte, un texto es coherente cuando tiene sentido. ¿Y qué es sentido? Significado. Cuando yo logro entender un significado dentro de un texto, entonces estamos hablando de que ese texto es coherente. Cuando cada una de las partes que lo conforman está relacionada con el tema central. Aquí otra vez reitera que todas las oraciones deben girar en torno a un tema, a una idea central dentro de un texto. También tenemos que decir que para que un texto sea coherente se deben considerar datos informativos necesarios. Las ideas deben estar claras y ordenadas, además de una estructuración lógica de la información. Es lo que les dije hace un momento. Todas las oraciones deben estar enlazadas de manera correcta. Deben estar las palabras ubicadas exactamente en el lugar adecuado para que puedan brindar un significado coherente y no ambiguo o incoherente directamente. Veamos ahora un ejemplo de coherencia para lograr entender a qué me refiero cuando digo que la coherencia tiene que ver con el significado de un texto o el mensaje correcto que quiere transmitir un texto. Y para entender esto, primero vamos a ver un texto incoherente. Recuerden que la incoherencia es lo opuesto a la coherencia. Incoherente quiere decir que el mensaje no alcanza a ser entendido de manera correcta. Y el texto dice lo siguiente:
Se ha demostrado que algunos trastornos del carácter nerviosos, como la esquizofrenia, se deben, por ejemplo, cambios químicos en un organismo. Por lo tanto, dijo, las enfermedades solo pueden ser mejoradas con tratamientos ciertos medicamentos. Este texto es absolutamente incoherente. Obviamente intenta transmitir una idea, pero no logra hacerlo en su totalidad. Está tratando de informarnos, darnos a conocer un tema aquí. Me imagino que el tema que nos quiere dar a conocer son los trastornos nerviosos o del carácter, pero no logra comunicarnos a plenitud ese significado. Hay un montón de detalles que hacen que este texto sea incoherente. Por ejemplo, la pluralización incorrecta de algunos términos. Por ejemplo, también los signos de puntuación colocados de manera incorrecta, las comas, como pueden verificar aquí en el texto. De igual manera, las oraciones no están enlazadas de manera correcta. Las oraciones es como si trataran de explicarnos algo, pero no están completas estas oraciones. Entonces, al final, este texto no nos dice nada, es completamente incoherente. ¿Cómo sería un texto coherente? Vamos a mejorar este texto y lo vamos a convertir, en algo coherente. Y nos quedaría de esta manera. Se ha demostrado que algunas enfermedades neurológicas, como la esquizofrenia, son causadas por cambios químicos en el cuerpo y solo pueden tratarse con medicamentos de ciertos productos. Entonces, aquí ya nos está comunicando a plenitud la idea de qué está hablando el texto, cuál es el tema. Las enfermedades neurológicas, específicamente la esquizofrenia, pone como ejemplo, ¿no? Entonces nos habla de las causas que generan la esquizofrenia o las enfermedades neurológicas, ¿no? Y bueno, el texto de abajo es coherente porque logra transmitir una idea, logra hacer entender un mensaje. Entonces, un texto va a ser coherente cuando este mensaje que quiere transmitir sea entendido de manera correcta. Y va a ser incoherente cuando ese texto no logre transmitir la idea del mensaje de manera correcta. Ahora veamos otro elemento que forma parte de un texto y se trata de la cohesión. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico-gramatical. Aquí ya nos vamos a topar con el análisis de las palabras, de ciertas palabras que tienen que aparecer dentro de un texto, pero de manera correcta. Y de igual la parte gramatical que tiene que ver con puntuación, que tiene que ver con acentuación, que tiene que ver con muchos elementos como los conectores también, para que un texto alcance cohesión, es decir, sea ensamblado de manera correcta, que las oraciones sean enlazadas de manera correcta, que las palabras estén en el lugar adecuado. De eso trata la cohesión. También la cohesión dota de unidad al texto, por lo tanto evita repeticiones innecesarias en su estructura, como por ejemplo la cohesión va a trabajar con la eliminación de palabras repetidas, con las muletillas o frases innecesarias. Es decir, la cohesión verifica todos estos elementos para la corrección de un texto. También diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores morfosintácticos y léxicos semánticos e incluso fónicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de enlazar las oraciones dentro de un párrafo o dentro de un texto, debo hacerlo de manera correcta o con signos de puntuación o con conectores. Estos conectores van a ayudar a que las oraciones se enlacen, se unan para transmitir un mensaje coherente, ¿ya? Eso hace la cohesión. Eso trabaja la cohesión dentro de un texto. Por otra parte, diremos que la cohesión se sirve de los llamados recursos de cohesión. ¿Cuáles son esos recursos? La referencia, por ejemplo, de tipo endofórica y exofórica, la sustitución léxica,
como los sinónimos, los hipónimos o los hiperónimos, ¿no? La elipsis, los conectores, los signos de puntuación y la deíxis. Esos son los elementos o los recursos de cohesión a los cuales se apega o en los cuales se fundamenta la cohesión para poder trabajar dentro de un texto. Asimismo diremos que la falta de cohesión hace que los textos salten de una cosa a otra, perdiendo la linealidad. Así como hemos leído en el texto anterior, en el ejemplo de la coherencia, ese texto saltaba con sus oraciones, trataba de abarcar muchas ideas para reforzar la idea central, sin embargo no lograba comunicar nada porque esas oraciones quedaban inconclusas. Entonces, eso es saltar de una cosa a otra. Para que eso no ocurra, debemos verificar la cohesión dentro de un texto. Veamos aquí un ejemplo de cohesión para entender mejor lo que se ha transmitido hace un momento con las ideas de cohesión. Aquí les presento un texto sin cohesión, es decir, sin unidad textual. Aquí recuerden que para lograr la unidad textual tenemos que trabajar muy bien los signos de puntuación, las palabras que estén en el lugar adecuado, manejo de sinónimos, todos esos elementos que van a ayudar que un texto sea o tenga cohesión. Y el texto dice, Felipe y Mario fueron de compras. Él quería comprar una camisa y unos zapatos. La tienda no tenía del color buscado, compró café. Aquí la primera oración está clara, Felipe y Mario fueron de compras, pero la segunda oración ya empieza con una ambigüedad. Él quería comprar una camisa y unos zapatos. No sabemos ese él a quién se refiere, si a Felipe o a Mario, porque son dos personas que están ejecutando la acción dentro de este texto. Entonces, ese él no sabemos a quién se refiere. Ya hay alguna confusión acá, ya hay alguna ambigüedad acá. Sigamos. La tienda no tenía del color buscado. Aquí se presenta otra dificultad de cohesión. No sabemos a qué se refiere, o a la camisa o a los zapatos. ¿Qué es lo que no tenía la tienda de ese color buscado? Por otra parte, no sabemos cuál es el color, ¿no? Tal vez se puede añadir ese término para que el texto se entienda mejor. En el texto se podría añadir el color que se busca. Y finalmente dice, compró café. Aquí no sabemos qué elemento compró el sujeto. O compró una camisa, o compró los zapatos de color café, o compró una bolsa de café. Eso es lo que no sabemos. Por lo tanto, aquí faltan ciertos elementos de cohesión para que este texto tenga esa unidad y logre ser entendido el mensaje que nos quiere transmitir. Entonces, este texto no tiene cohesión. Hay que añadirle ciertos elementos, hay que cambiar ciertas palabras, hay que quizás añadir signos de puntuación para que este texto tenga cohesión. Ahora les presento el texto corregido. Este texto ya está con cohesión. Y leamos. Dice, Felipe y Mario fueron de compras. Recuerden que les dije que esa oración no tiene ningún problema porque logra transmitir el mensaje correcto. Y la segunda oración dice, este último quería comprar una camisa y unos zapatos. Cuando dice este último, está haciendo referencia a Mario. Aquí ya hay un elemento de cohesión. Sigamos. Pero la tienda que visitaron no tenía el tipo de camisa que Mario buscaba. Entonces, estamos hablando de que Mario buscaba una camisa. Ya el mensaje o el texto alcanza un significado pleno, el significado que quería transmitir desde el inicio y que no lo logró transmitir en el texto de arriba. Y el texto termina diciendo, por eso este joven solo compró unos zapatos cafés. Entonces, lo que termina comprando Mario son los zapatos de color café. Y aquí ya se especifica qué es lo que exactamente compró de ese color. Entonces, en el texto de abajo podemos ver cohesión, que se han añadido ciertos elementos, ciertas palabras, se han quitado otras, se han acomodado los signos de puntuación, se han añadido conectores como el pero, que no aparece arriba, donde dice, este último quería comprar una camisa y unos zapatos, pero la tienda, ¿no? Ese pero ya es un conector que ayuda a que se enlace de manera correcta
las oraciones que estamos trabajando aquí. Entonces, fíjense, con solo acomodar ciertos elementos como añadir conectores, acomodar ciertos signos de puntuación, revisar básicamente pronombres, o reemplazar estos pronombres por otras palabras, ¿no? Añadir información, hace que el texto se entienda mejor. Entonces, a estos elementos que hemos trabajado en este texto, se los llama, recuerden, recursos de cohesión. Y tenemos un texto con cohesión que logra alcanzar un sentido, un significado pleno para que el lector logre entender el mensaje de manera adecuada. Ahora vamos a entender mejor qué relación existe entre coherencia y cohesión. Estos dos elementos van a ir siempre de la mano. ¿Por qué? Porque en todo texto los vamos a encontrar, los vamos a trabajar. Son necesarios, son importantes para alcanzar o lograr que el texto alcance un significado, el significado que quiere transmitir. Recuerden que un texto está formado por párrafos y para estructurar párrafos pues necesitamos coherencia y cohesión. Entonces, ¿qué relación existe entre estos dos elementos? Ambas van de la mano y están estrechamente ligadas con la comprensión y la producción de textos. Para que un texto se entienda bien, necesito trabajar coherencia y cohesión. Para escribir un texto, necesito trabajar coherencia y cohesión. Por otra parte, la coherencia desempeña un papel importante en el plano del contenido y la estructura profunda del texto. Esa es una característica básica de la coherencia. Nos ayuda a entender el significado que quiere transmitir un texto. Es decir, para eso va a trabajar la estructura más profunda de un texto. Por otra parte, la cohesión desempeña su papel en el plano de la forma o expresión y la estructura superficial. Aquí ya hemos visto hace un momento que se va a meter la cohesión a trabajar con signos de puntuación, con conectores, con referencias, ¿no? Con deíxis y todo, elipsis y todo aquello va a hacer que el texto alcance un significado pleno. Entonces, no podemos trabajar solo coherencia o solo cohesión en un texto. Debemos trabajar siempre con estas dos características, o con estos dos elementos. Se tiene que trabajar coherencia y se tiene que trabajar cohesión al mismo tiempo dentro de un texto o dentro de un párrafo para que este texto o este párrafo tenga el sentido y el significado pleno que se quiere transmitir al lector o a quien vaya a revisar el texto. Aquí les presento ahora unos ejemplos que tienen que ver cómo o de qué manera se tiene que trabajar la coherencia y la cohesión de la mano, ambas para que pueda el texto alcanzar ese sentido pleno. Aquí tengo un primer ejemplo. Se venden medias para mujeres de lana y cunas para niños de madera. Aquí este ejemplo nos hace notar que es incoherente por una parte y por otra parte no tiene cohesión. Entonces debo trabajar para arreglar este ejemplo o este texto, tanto coherencia como cohesión. Lo correcto tendría que ser: se venden medias de lana para mujeres y cunas de madera para niños. Aquí lo que estoy haciendo al corregir es simplemente acomodar elementos, cambiar de lugar para que la oración o el texto se entienda de manera correcta. Entonces, aquí tenemos un texto incoherente y sin cohesión, y que debo acomodar obligatoriamente con ambos elementos, tanto en el nivel de la coherencia como en el nivel de la cohesión, para que el texto logre entenderse a plenitud. Aquí tenemos un segundo texto que dice: se alquila una casa para familia pequeña, amplia y embardada. Es un texto incoherente, es un texto que no tiene cohesión, debo acomodar los elementos, debo modificar algunas partes de este texto para que alcance la coherencia y la cohesión. Más o menos yo lo acomodaría de la siguiente manera: se alquila una casa amplia y embardada, ¿ya? Cambiando los elementos desde el punto de vista de la cohesión, y en vez de poner para familia pequeña, cambiaría el término pequeña por reducida.
para familia reducida, para que no haya ambigüedad con el término pequeña. ¿Ya? Entonces, para que se entienda mejor el texto, cambiaría esa palabra por otro término, en este caso reducida. Y mi oración quedaría: se alquila una casa amplia y embardada para familia reducida. Pero además, ¿qué añadiría yo? También lo siguiente, añadiría un par de comas para hacer que el texto alcance un sentido pleno. Y diría: se alquila una casa, coma, amplia y embardada para familia reducida. Punto. Entonces ahí ya el texto estaría acomodado, perdón, de mejor manera y se entendería un significado también pleno. Veamos un tercer ejemplo. Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo de la laguna. Esto está incoherente también y creo que los elementos de cohesión no están tan mal, pero hay que arreglar algunas cosas. Primero, el fuego no se hace. Podemos usar, en vez de hacer, encender, ¿no? Podemos cambiar esa palabra por un sinónimo y estaríamos trabajando la cohesión al cambiar una palabra. En realidad no sería sinónimo, ¿no? Pero que estaría cambiando, eliminando el elemento hacer y estaría poniendo otra palabra como encender. Entonces, prohibido encender fuego. Y ahora, la segunda parte de este texto dice: y acampar en el fondo de la laguna. Nadie va a acampar en el fondo de una laguna, es imposible acampar debajo del agua, ¿no? Entonces quizás hay que cambiar aquí muchas palabras. Por ejemplo, prohibido encender fuego y acampar a las orillas de la laguna, puede ser un ejemplo para que se entienda mejor. O sea, que está prohibido que las personas acampen alrededor de la laguna o a sus orillas, ¿no? Entonces, debo cambiar aquí el término fondo por o a las orillas o alrededor de la laguna, para que este texto se entienda mejor. Prohibido encender fuego y acampar a las orillas o alrededor de la laguna. Entonces se entendería mucho mejor y no me estaría dando a entender otras cosas ambiguas acá dentro de este texto cuando me dice prohibido hacer fuego y acampar en el fondo de la laguna. Cosa que sería imposible, ¿no? Y tenemos un último ejemplo que dice: se necesita trabajador para trabajar en un trabajo fácil de trabajar como lo es la crianza de pollos. Aquí tenemos repetición de palabras, un verbo que se repite, se convierte en sustantivo, vuelve a ser verbo, o sea, tenemos repetición de palabras. Es decir, hay muchas palabras que son innecesarias en este texto y que deben ser eliminadas y acortar la expresión, ¿no? Entonces, podría decir de la siguiente manera: se necesita personas para trabajar en la crianza de pollos. Listo. He quitado algunos elementos y me queda un ejemplo mucho más sencillo, una expresión mucho más sencilla, pero se alcanza un significado pleno, ¿no? En cambio aquí, en este ejemplo que está, es completamente... o sea, no hay cohesión, no hay coherencia porque se repiten muchos términos. Se necesita trabajador para trabajar en un trabajo fácil de trabajar como lo es la crianza de pollos, ¿no? Entonces, estoy cambiando la palabra trabajador por personas, ¿ya? Se necesita personas para trabajar en la crianza de pollos, directo, y se eliminan los otros elementos o los otros términos, ¿ya? Entonces, en eso consiste la coherencia y la cohesión. Consiste precisamente en trabajar, por una parte, la unidad del texto, es decir, que las oraciones que conforman un texto estén correctamente enlazadas, tengan de manera correcta los signos de puntuación, los conectores, ¿no? Las palabras adecuadas para que logren brindar un significado pleno. Y por otra parte, todo texto debe tener un significado pleno para evitar malos entendidos al momento de leer un texto o revisar un texto, para evitar inconvenientes en cuanto al significado, porque puedo entender mal o de manera ambigua,
¿no? Un texto, y eso es lo que no debemos hacer cuando escribimos un texto, sino más bien debemos ser claros al momento de expresar nuestras ideas. Y para eso nos van a ayudar siempre estos dos elementos llamados coherencia y cohesión. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.